continuar. A ver, ya les he subido a su plataforma una tarea. No vayan resolviéndola con calma, ¿no? Por el hecho de que siempre nos vamos acumulando para el final, a veces por los exámenes, las actividades, pero hoy hasta mediodía vamos a subir la segunda tarea, que va a ser un cuestionario para que me lo desarrollen, para que me lo completen. Ya en base a la investigación tienen que desarrollar y completar ese cuestionario. Ya así van a tener las dos actividades, ¿no? Cada una por 15 puntos, igual que la anterior, y 10 puntos de asistencia, ¿no? Ya, eso, por favor. Después habíamos visto, ¿no?, de que hoy vamos a empezar ya examen físico de cabeza. Ya, el tema que nos falta del respiratorio, la parte sin invitar es la parte final. Les voy a mandar igual hasta mediodía ya todo para que lo tengan en la plataforma y puedan empezar a estudiar. Examen físico regional. El examen físico regional siempre tiene que seguir un orden cefalocaudal. Sea que tenga un problema aparentemente cardíaco, no quiere decir que directamente tengo que ir a examinar corazón. Tengo que examinar cabeza, tengo que ver cuello, tengo que ver tórax, y probablemente en tórax, ¿no?, me voy a detener un poco más de tiempo para realizar maniobras que me permitan, ¿no?, confirmar mi sospecha clínica mediante la anamnesis. No se olviden que hay signos que la podemos observar, ¿no?, en un problema cardíaco en diferentes regiones. Por ejemplo, ¿qué signos podemos encontrar en cabeza y en cuello asociados, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca? Ingurgitación yugular. Muy bien. Hemos visto que la ingurgitación yugular es un signo, ¿no es cierto?, característico de la dificultad del retorno venoso por la vena cava superior. No es exclusivo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero sí puedo encontrar. De tal manera que la ingurgitación yugular, cuando observo en un paciente, ¿no?, es patológico. Y la tengo que asociar a una insuficiencia cardíaca derecha, tendría que asociar a un neumotórax, a un tumor mediastínico, ¿no es cierto? De tal manera de que a un tumor pulmonar, un tumor de páncreas, hay diferentes causas que pueden llevar a la ingurgitación yugular, pero una de ellas es un problema cardíaco. De tal manera que, ¿no?, si la paciente me refiere que está con ortopnea, que está con disnea de esfuerzo, que está con la cianosis, el edema, claro que puedo pensar en un problema cardíaco, pero no tengo que irme directo a escuchar corazón y solo a examinar corazón. Tengo que ver desde los labios que me van a mostrar la cianosis, que me está indicando, ¿no es cierto?, la poca oxigenación que está teniendo ese paciente, que puede ser por problema respiratorio o problema cardíaco igual, ¿no? La ingurgitación yugular, como decía su compañera, ¿no? Hasta otros signos que hay que buscar, por ejemplo, en abdomen, ¿no? Tendríamos que ver la citis, tendríamos que ver la hepatomegalia y una serie de datos clínicos que no están en tórax, que no están solo en corazón. De tal manera que el examen físico regional, eso es muy importante que lo realice, ¿ya? De tal manera que hoy empezamos examen físico de cabeza. Si vamos a ir en un orden, en el regional, cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitales, extremidades. Y en cada región tengo que seguir un orden: inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿En cuál cambiamos el orden? Abdomen. Abdomen no es lo mismo. Abdomen hacemos inspección, auscultación, luego viene la percusión y la palpación. Auscultamos antes que palpar y percutir, porque los ruidos que están generándose en el abdomen, ¿no?, los ruidos hidroaéreos, pueden ser modificados mediante la palpación y la percusión. Yo no quiero modificarlos, yo quiero escucharlos tal cual están, para que me orienten a un diagnóstico. De tal manera que ese tiene que ser el orden. Si tenemos que examinar una determinada región, siempre sigan una metodología. Cuando llegan a sexto semestre, algo que siempre, ¿no es cierto?, los aflige, los estresa, es el hecho que les van a decir: tienen que dar un ECOE y tienen que dar un examen con pacientes simulados, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ser algún paciente, ¿no?, en estos ECOEs, no lo sé, pero resulta que cuando llegamos al sexto semestre, y peor el décimo, realmente se estresan, porque no están acostumbrados, ¿no es cierto?, a seguir una metodología. Es que me pueden preguntar cualquier cosa, pero es que esa es la realidad que tienes que vivir. Cuando llega el paciente, puede venir con cualquier dolencia, y tú tienes que aprender, ¿no es cierto?, a examinar, tienes que aprender a recolectar información y llegar a un diagnóstico. Y ahí empieza el problema, ¿no es cierto?, de que si no sigo un orden, claro que tengo problemas. Y en el ECOE se van a dar cuenta
que es una parte de su formación, no seguimos metodología, no seguimos orden. Si mi paciente tiene un problema, ¿no es cierto?, que estoy sospechando que lo puedo identificar en el cuello, la tiroides por ejemplo, no me voy a ir directo a palpar la glándula tiroides. El examen de cuello, ¿en qué consiste? ¿Qué tengo que hacer primero? Ahorita les acabo de decir, ¿qué hago en cada región? Inspección. Es que es el problema. Si viene un paciente con problema de apendicitis, ¿qué tengo que hacer? ¿Palpar el McBarney, palpar el Moses, el Lance, el S? No, inspección. Tengo que seguir un orden. Y les he dicho, todas las regiones tienen el mismo orden, por tanto no es difícil acordarme. ¿Qué tengo que hacer en cuello entonces? Inspección. Después de la inspección, ¿qué sigue? Palpación. Luego, ¿qué sigue? Percusión. Y la percusión no aplica en cuello. Entonces me paso a la siguiente. ¿Cuál será la siguiente? Auscultación. Y sí puedo auscultar el cuello. Entonces, de tal manera que si sigo un orden, no voy a tener dificultades en examinar a un paciente. ¿Ya? Y es lo más importante. Pero más que el ECOE se van a dar cuenta que la dificultad empieza cuando vamos al hospital, ¿no? Y ahí vamos a ver pacientes a los cuales tenemos que entrevistar, que tenemos que examinar. Pero al principio es repetir lo que estamos haciendo en semiología 1, hacer historia clínica. Y eso te fortalece lo que estás avanzando en el gabinete, ¿no es cierto? De tal manera que en la repetición, claro que tengo que aprender, ¿no? Y no es tan difícil en ese sentido. Pero ya después, cuando empiezo a abordar, ¿no?, pacientes y trato ya de establecer diagnósticos, sí, al principio es complejo. Todos hemos pasado por eso, no es fácil. Si no, no estudiaríamos 6 años, ¿no es cierto? En este caso, 5 años en cuanto a la carrera. Pero no hay que sentirse frustrados, ¿no?, ni mal, cuando pues no nos olvidemos, estamos en etapa de aprendizaje. Bueno, examinemos cabeza. Y la cabeza, entonces la voy a examinar en la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Recordando que cuando hablamos de la inspección, se divide en una inspección estática y hay una inspección dinámica. Siempre empezamos con la inspección estática. ¿Y qué incluye la inspección estática? Valorar la forma de la región que estoy examinando, valorar el tamaño, si aplica, ¿no? En este caso vamos a ver que cabeza sí, valorar, ¿no es cierto?, lo que son las lesiones cutáneas, y ahí tengo que repasar todo el tiempo que pueda, lesiones cutáneas primarias, secundarias y las faneras, porque es lo que tengo que evaluar cuando examino una región, como también las características de esa piel. Por tanto, a la inspección estática siempre forma, tamaño, simetría, características de la piel, donde voy a valorar el color de la piel, voy a buscar lesiones primarias, lesiones secundarias y faneras. Ese orden lo tengo que seguir. Después paso a la inspección dinámica, y en la inspección dinámica ya tengo que ver movimiento, ¿ya? De tal forma que empecemos con la inspección estática, que habíamos dicho que vamos a evaluar en la inspección estática: forma, tamaño, simetría y características de la piel. Por tanto, observando esta imagen, la paciente tiene una cara, tiene una cabeza, la cabeza incluye cráneo e incluye cara, tiene, ¿no es cierto?, la cabeza simétrica, la cara es simétrica, sí. ¿Cómo sabemos que es simétrica? Ambos los lados presentan las mismas características. Muy bien, comparando la mitad derecha con la mitad izquierda. Esa es la mejor manera de ver simetría. Y tienen que ser parecidos, tienen que ser similares, no son idénticas. Ninguno tiene, ¿no es cierto?, la mitad derecha igual que la izquierda. Siempre hay algo de diferente. De tal manera que sí son similares, sí son parecidas, por tanto considero que son simétricas. Y ahí tendríamos que considerar la simetría siempre comparando cómo están, ¿no es cierto?, las cejas. Se encuentran al mismo nivel. ¿Cómo están los párpados superiores? Ambos están elevados, ninguno está descendido. ¿Cómo está el surco nasogeniano? ¿No? Apenas se puede visualizar el surco nasogeniano, ¿no es cierto? ¿Cómo está la comisura labial? Se encuentran al mismo nivel. Entonces están simétricas. El tamaño de la cabeza la tengo que comparar con el resto del cuerpo y ver, ¿no es cierto?, si es acorde. Porque si la cabeza es grande, ¿cómo la voy a llamar? Macrocefalia. Y si la cabeza es pequeña, microcefalia. ¿No es cierto?, que puede representar diferentes cuadros. Por tanto, tendría que ver, ¿no es cierto?, en este caso, también el tamaño que presenta esa cabeza. ¿Ya?
Vamos a ver que el cráneo adquiere diferentes configuraciones que le van a permitir, ¿no es cierto?, reconocer formas del cráneo. Hay cráneos que son largos, dolicocéfalos. Hay cráneos que son anchos, braquicéfalos. Y lo que es intermedio, el mesocéfalo, es lo que vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes. De tal manera que la forma también la tengo que evaluar en este caso, al examinar cabeza. Por tanto, recordemos que el examen siempre empezamos con la inspección estática y eso es lo que tenemos que evaluar. El tamaño, la forma, la simetría, ¿cierto? Y luego vamos a las características de la piel, donde tenemos que ver el color y nuevamente repito, las lesiones primarias, secundarias y las faneras. En el caso de la cabeza voy a ver el pelo, ¿no es cierto? El pelo. Pero también puedo ver las glándulas sudoríparas, dentro de lo que son las faneras. Bueno, empecemos entonces. La cabeza. No se olviden, la cabeza está constituida por el cráneo y la cara. La cabeza va a estar determinada principalmente, ¿no es cierto?, en cuanto a la forma, por la característica que muestra el cráneo. Y aquí vemos un aspecto bien importante. El cráneo puede ser largo, donde el diámetro antero-posterior es mucho mayor en relación al diámetro transversal, ya más de lo habitual. Ahí vamos a hablar del dolicocéfalo, ya, dolicocéfalo. Pero es que en realidad esta apreciación es muy subjetiva, porque si quiero hablar de dolicocéfalo, mesocéfalo, braquicéfalo, tengo que aprender a calcular el índice cefálico. Tengo que aprender, ¿no es cierto?, a considerar la medición del diámetro antero-posterior, que irá desde la glabela hasta la protuberancia occipital externa, el antero-posterior, lo tengo que medir, y también tengo que medir el diámetro, ¿no es cierto?, transversal, que en este caso puede corresponder al diámetro biparietal, ¿ya? Biparietal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Dividir, ¿no es cierto?, dividir. Y para dividir, vamos a dividir el diámetro, ¿no es cierto?, transversal sobre el diámetro antero-posterior. Me va a dar un número menor a 1, porque si ustedes se dan cuenta, nuestro cráneo siempre va a ser más largo que ancho. Nos va a dar menor que 1. Lo quiero volver entero, lo tengo que multiplicar por una constante que es 100. Entonces, eso es el diámetro, el índice cefálico, perdón. Diámetro transverso sobre el diámetro antero-posterior. Lo multiplico por 100 y me da un número. Si ese número, ¿no es cierto?, si ese número es menor que 75, hablo del dolicocéfalo. Si ese diámetro está entre 75 y 80, decimos mesocéfalo. Si el índice cefálico es mayor de 80, hablamos de braquicéfalo. Pero alguien que ha ido a la consulta, ¿le han medido el cráneo? Nadie, porque eso no es práctico, no es práctico. Pero para poder tener un parámetro objetivo y decir si es dólico, meso o braquicéfalo, tendría que hacer una medición, y eso no lo hacemos. Sin embargo, podemos tener una apreciación donde veo, ¿cierto?, que el cráneo es más largo que ancho, y me doy cuenta que es un dolicocéfalo. Me puedo dar cuenta que un cráneo es más ancho, ¿no es cierto?, de lo habitual, decimos que es un braquicéfalo. Y lógicamente lo intermedio nos referimos, ¿no es cierto?, al mesocéfalo. Sin embargo, para hablar de estos términos adecuadamente, tendría que medir, ¿no es cierto?, y sacar el índice cefálico, que no lo hacemos, porque hay muchas cosas que vamos simplificando y haciendo práctica, ¿no es cierto?, la exploración. Bueno, entonces la forma del cráneo dependerá del índice cefálico que hemos hecho referencia. ¿Qué más tenemos que considerar? Hemos dicho la simetría, y aquí vamos a observar que el cráneo puede tener diferentes modificaciones. ¿Ya? Si bien aquí la imagen está cortada, ¿ya?, no me deja ver tal vez de manera adecuada, ¿no?, esta pizarra, pero vamos a ver que este cráneo no es simétrico, no es simétrico. A ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, esta es la mitad derecha, ¿no?, del cráneo, y esta es la mitad izquierda. En la región occipital, ¿qué parte de la occipital, la mitad derecha o izquierda, está menos desarrollada? La derecha. La derecha. Si ustedes se fijan, la derecha está muy atrófica. En cambio, la izquierda está más desarrollada, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en la región frontal, la izquierda está menos desarrollada que la derecha, ¿no es cierto? En la imagen que estamos mostrando, veo un cráneo que está ovalado, ¿no es cierto?, que está ovalado, está asimétrico, ¿ya?, con menor desarrollo en uno de los lados, sea en la región frontal o la occipital, ¿ya? Entonces, ahí encontramos un cráneo que lo vamos a llamar plagiocefalia. ¿Y qué es la plagiocefalia?
es una asimetría del cráneo que se da por el cierre precoz de algunas de las suturas. No se olviden que el cráneo está formado por huesos que no están consolidados, no están osificados, están separados por espacios que los llamamos suturas y los llamamos fontanelas. Porque resulta que el encéfalo, ¿no es cierto?, es una de las estructuras que se empieza a desarrollar en primera instancia en el periodo embrionario. Si ustedes se acordarán, es una de las primeras estructuras que se desarrolla después de del disco germinativo del ectodermo. Se forma el tubo neural y es la primera estructura que se va a desarrollar y es la última que termina de desarrollarse. No le alcanza todo el embarazo para desarrollar el sistema nervioso, porque nace el niño y el cerebro sigue desarrollándose y alcanza su mayor desarrollo ¿hasta dónde? Hasta los 2 años. ¿Qué pasaría si los huesos del cráneo están osificados antes del nacimiento? Primero que la cabeza no podría pasar por el canal del parto, no podría nacer ese niño. Difícil pensar que una cabeza, ¿no es cierto?, del tamaño que tiene su perímetro de 32, 35 centímetros pase por el canal vaginal. Segundo, que el cerebro no crecería, lo que llevaría a retardo mental en esa persona. Entonces, tiene que haber la expansión del encéfalo y eso lo permiten estas suturas y estas fontanelas. Y es más, para el nacimiento los huesos se sobreponen, se cabalgan, para que el cráneo se vuelva chico y pase por el canal del parto. Entonces resulta que los huesos no están unidos. Pero ¿qué pasa si la sutura, ¿no es cierto?, lambdoidea se osifica y se cierra antes de tiempo? El cráneo no crece en esta parte, pero sí lo puede hacer en el lado donde sigue, ¿no es cierto?, posible el crecimiento. Y eso lleva a que el cráneo está asimétrico. Por tanto, aquí me doy cuenta que la sutura lambdoidea en la mitad derecha ya se ha consolidado antes de tiempo. Que la sutura coronal ya se me ha consolidado en el lado izquierdo antes de tiempo. El cerebro sigue desarrollando y empieza a crecer más al otro lado. Y esa adquiere esa forma ovalada, que eso es la plagiocefalia. Aquí la sutura sagital se ha consolidado, se ha cerrado antes de tiempo, lo que va a provocar que el cráneo aparezca así, ¿no?, como si fuera una punta. Decimos, se parece a la quilla de un barco, ¿ya? Y eso se va a llamar, ¿no es cierto?, la escafocefalia. ¿Es una asimetría? Sí. ¿Que tiene la forma de una quilla de un barco? Sí. ¿Pero qué me está indicando? La osificación temprana de la sutura sagital. Ahora, aquí observamos el cráneo que se está desarrollando más en dirección vertical, lo que le asemeja, ¿no es cierto?, a la torre. Por eso dice turricefalia, cráneo en forma de torre. Hay patologías que me pueden provocar, ¿no es cierto?, como el raquitismo, esta anomalía donde el cráneo empieza a crecer mayor en proporción en dirección vertical. Por tanto, esta forma, ¿ya?, la vamos a llamar turricefalia. También se observa en la sífilis congénita, dentro de lo que es, ¿no es cierto?, esta posibilidad. Aquí vemos en este gráfico cómo está esa plagiocefalia. Si ustedes se fijan, ya se osificó y se unió el frontal con el parietal en la mitad izquierda, lo que me lleva, ¿cierto?, a que pueda haber esa asimetría que hemos mencionado. Aquí está la escafocefalia, donde se ha unido ya la sutura sagital, como habíamos mencionado. Entonces, eso es muy importante poder considerar, ¿ya? ¿Hay patologías entonces que me pueden alterar la configuración del cráneo? Sí. Esta es la turricefalia que habíamos indicado, ¿cierto?, que puede verse en el raquitismo y en la sífilis congénita, donde el cráneo alcanza dimensiones mayores en sentido vertical, donde vemos que la frente es más amplia, es más grande. A eso se llama frente olímpica, ¿ya?, una frente amplia, una frente grande. Sin embargo, también podemos observar la desproporción. Si ustedes se fijan en esta imagen, veo que el cráneo es mucho más grande que la cara como tal, ¿ya? Y eso puede verse en muchas causas. Una de ellas, en este caso, mostrando, ¿cierto?, cómo la cara, dice, no, adquiere esa forma de bellota, que es muy característico para hablar de la enfermedad de Paget. ¿Qué es Paget? Los huesos, en este caso del cráneo, se están volviendo más gruesos y más frágiles también. Y al volverse más grueso, hace que el cráneo adquiere mayor volumen. Si ustedes se acordarán, también puede haber mayor crecimiento del cráneo y desproporción con la cara en lo que habíamos visto en el caso de la acumulación de líquido cefalorraquídeo, en la hidrocefalia, que habíamos visto en las fascias de Marshall.
Por tanto, también puedo ver esa desproporción, ¿no es cierto?, del cráneo en lo que viene a ser, ¿no es cierto?, la hidrocefalia. Pero, a ver, si crece el cráneo, ¿a qué va a llevar? Que la cabeza es más grande. Y ahí hablamos de una macrocefalia. Y la macrocefalia entonces la puedo ver en Payet, la puedo ver en la hidrocefalia. Pero también la vamos a ver en la acondroplasia. El paciente que tiene el enanismo, vemos una desproporción, donde la cabeza es mayor volumen que la proporción que debía tener para el resto del cuerpo. Entonces, tendríamos que considerar ese aspecto, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Cómo está aquí la fontanela? Marcado. Primero, hemos dicho, hay suturas y hay fontanelas. Las fontanelas son espacios donde confluyen varios huesos y va a estar representada por tejido cartilaginoso, ¿no es cierto? Es cartílago que tiene que osificarse. Aquí, ¿cuántas fontanelas tiene el cráneo normalmente? 6. 6. ¿Cómo se llama esta? Bregman, la que tiene forma de un rombo, como estamos viendo, que es la más grande. En la parte posterior hay una que tiene forma triangular, el lambda. Y aquí ahora tenemos el terium y el asterium. Y al otro lado lo mismo, son 6. Clínicamente, ¿cuál valoramos? Esta, porque es grande. Porque se cierra a los 18 meses o 2 años. Hasta 2 años está palpable. Por tanto, se puede sentir, se puede palpar hasta ese periodo. En cambio, a los 2 meses se osifica la landoidea y es muy pequeña, nos dificulta poder palpar, pero esta no. En este caso, si ustedes se fijan, está deprimida, está hundida. ¿Qué me está indicando? Que probablemente, ¿no es cierto?, hay un estado de deshidratación de este niño. ¿Qué pensaría si esta fontanela está abombada, está tensa? Llega el niño, le palpo y está duro, está tenso, está hinchado. ¿En qué voy a pensar? Que hay un aumento de la presión dentro del cráneo. Hay algo que está ocupando espacio ahí. Puede ser la hidrocefalia, por ejemplo, exceso de líquido. Puede ser una tumoración, que es muy raro que encontremos un tumor en el niño. Más pensaremos en la hidrocefalia, ¿no es cierto? Pero entonces aquí hay un aumento de presión intracraneana, ¿no? Entonces podemos observar, en algunos casos vamos a encontrar, ¿cierto?, alguna prominencia en la región de la cabeza que nos puede indicar, ¿no?, algún defecto como es el encefalocele, por ejemplo, ya para poder considerar. El tamaño. Aquí vemos una cabeza, si ustedes se dan cuenta, de mayor proporción que el resto del cuerpo. ¿Cómo vamos a llamar? Macrocefalia. ¿En qué caso podemos encontrar? Hemos dicho Payet, donde los huesos del cráneo se vuelven más gruesos. En la hidrocefalia, donde hay exceso de líquido, ¿no es cierto? Podemos encontrar también en la acromegalia. Si ustedes se acuerdan, dijimos, un paciente con acromegalia crece linealmente por hormona de crecimiento que está en exceso, gigantismo, pero cuando se une la epífisis a la diáfisis, ya no crece en sentido, ¿no es cierto?, vertical, y empiezan a crecer las manos, los pies y la cabeza, la cara. Y ahí podemos encontrar macrocefalia también en el paciente con acromegalia. Entonces, esa macrocefalia me orienta a algunas patologías. También hemos visto en el paciente que tiene, ¿cierto?, acondroplasia, en el enanismo, también va a haber macrocefalia, como estamos observando. Ahora, aquí observamos, por ejemplo, que la cabeza es pequeña. Y la cabeza es pequeña a expensas ¿de qué? De la falta de crecimiento del cráneo. Porque se han osificado las suturas y las fontanelas de manera muy temprana. Entonces el cráneo no está creciendo, no se está desarrollando. ¿A qué va a llevar esto? A que este niño va a tener, cuando crezca, ¿cierto?, déficit, ¿no?, intelectual. Tiene retraso mental. Ya, eso es lo más importante considerar en la microcefalia, que va acompañado siempre del déficit o el retraso mental, porque no deja que el encéfalo desarrolle, ya, y eso es muy importante, poder considerar, ya. Bueno, ¿qué más habrá que considerar? Pues ahí está la microcefalia, que estamos mencionando, microcefalia, ¿no es cierto?, que lógicamente va relacionado a la exploración. Aquí vemos el Payet, miren cómo el hueso se vuelve así de grueso, ¿no?, de tal manera que crece y alcanza mayor dimensión y no nos da la impresión de que la cabeza es más grande, pero esto es en relación a que el hueso es más, ¿no?, grueso en cuanto a su estructura. Bueno, tendríamos que ver en el cráneo la distribución que tiene el pelo, y no es lo mismo del hombre que la mujer. ¿Qué patrón tiene la mujer?
se van a dar cuenta que el cabello está distribuido dibujándome una curvatura convexa hacia arriba. A eso llamamos patrón ginecoide. En cambio, en el varón tiene alopecias frontoparietales, las famosas entradas. Y esa alopecia, que es, ¿no es cierto?, muy característico del hombre, le da el patrón llamado androide. ¿Qué significa androide? Característico propio del hombre. ¿Qué significa ginecoide? Característico propio de la mujer. Pero si yo encuentro en un varón que tiene esa distribución del cabello así redondeado, puede ser constitucional y no tener ningún significado clínico. Pero también me puede significar, ¿no es cierto?, que tenga un mayor, ¿no?, concentración de hormonas femeninas, como es el estrógeno. El hombre tiene también estrógenos, pero no en la proporción que lo tiene la mujer. Y si la mujer empieza a tener ese patrón de tipo androide asociado al hirsutismo, tiene bigote, tiene barba, ¿en qué tengo que pensar? Exceso de andrógenos. O hay un tumor en la suprarrenal, o hay un tumor a nivel del ovario, el síndrome del ovario poliquístico, que es lo más frecuente que se ve en nuestra población, puede acompañarse de ese patrón. Por tanto, observar la distribución del pelo, ¿no es cierto?, y ver el patrón androide o ginecoide, también me puede orientar hacia un cuadro patológico. Como también puede ser constitucional y no representar absolutamente nada. Palpación, ¿ya? Palpar el cráneo, ¿no es cierto?, lo vamos a realizar no de rutina, sino cuando hay sospecha de alguna lesión. Cuando vamos a ir al consultorio, nadie me ha palpado la cabeza, el cráneo, salvo no haya tenido algún trauma, un golpe en la cabeza, y lo que palpo es tratando de encontrar algún crépito que me oriente a la fractura de algún hueso, o a una sensación de un crujido que pueda existir en relación, ¿no?, al aire que pueda acumularse debajo, ¿no?, de la piel, en lo que viene a ser el enfisema subcutáneo, o palpar un aumento de volumen, una masa fluctuante, ¿no?, que puede corresponder a un hematoma, recordando que el cabello puede taparme, ¿no es cierto?, lesiones, y la palpación me tiene que complementar. Hay que palpar desde la región occipital hacia la región frontal siguiendo un orden, tratando de reconocer depresiones, ya, hundimientos, o zonas que hacen relieve, ¿no es cierto?, abovedamientos. Habrá que reconocer los crépitos. Pero es que en el niño es especial importancia palpar las fontanelas. ¿Hasta qué edad hemos dicho que podemos palpar? 2 años. ¿Qué fontanela vamos a palpar? La anterior, el Bregman, ¿no es cierto?, que me permite valorar incluso, ¿no?, la osificación que pueda tener este niño en cuanto a la evolución, ¿ya? Percusión, palpación, ¿no?, de cráneo. Percusión, nadie percute el cráneo, no tiene una aplicación, salvo sospeche hidrocefalia, podríamos percutir, ¿ya? Y ahí me va a dar un sonido que lo comparamos. ¿Conocen esas ollas, vasijas de barro, no? Si las rompemos y las golpeamos, suena hueco, suena vacío. Ya, eso se llama olla de cascada. Algo similar tendríamos que escuchar al percutir ya el vértex del cráneo. Y eso se llama el signo de Maxwell, que me está indicando la posibilidad ya de hidrocefalia. No auscultamos de rutina el cráneo. Sin embargo, si yo agarro mi estetoscopio y voy siguiendo el trayecto de la temporal superficial, de la arteria temporal superficial, no tendría que escuchar ningún sonido, porque la arteria tiene un flujo laminar. Pero si escucho soplo, me está indicando turbulencia. ¿Por qué tendría que haber turbulencia? Porque esa arteria tiene un aneurisma o porque tiene una estenosis. Por tanto, si sospecho de un problema vascular en el territorio de la temporal superficial, puedo recorrer el estetoscopio con la campana, siguiendo el trayecto, tratando de escuchar soplo. Pero de rutina no auscultamos cráneo, no lo hacemos, ¿ya? Pero si hay un aumento de volumen, como estamos viendo, y decido auscultar siguiendo el trayecto de la arteria temporal superficial, podemos encontrar justamente el origen vascular de esa lesión. Ya, eso es lo más importante. Los estudios complementarios no vamos a entrar en esta etapa, ¿no es cierto? Por lo cual, no podemos olvidarnos. ¿Qué patrón es? Ginecoide. ¿Qué patrón es? Androide. Estas son las alopecias que habíamos mencionado, ¿no es cierto? De tal manera que cuando observamos entonces el cráneo en la inspección, la simetría, la forma, características de la piel, en la piel en este caso aplican, ¿no es cierto?, ver faneras, ¿no es cierto?,
donde vamos a ver la distribución del pelo. Ver el color del cabello para describirlo. Color negro, color castaño, color rubio, habrá que describir de acuerdo a las características que tiene el paciente. Habrá que describir, ¿cierto?, si tiene exceso de cabello, ¿no?, hipertricosis. Habrá que escribir si hay menor cantidad de cabello, hipotricosis. Habrá que ver si hay zonas que falta el cabello, ¿se acuerdan? Alopecia, que lo habíamos visto en faneras. Habrá que tocar ese cabello, ¿no es cierto?, sentir la textura que tiene. Es un cabello grueso, es un cabello seco, es un cabello quebradizo. Eso vemos en el hipotiroidismo. Es un cabello fino, delgado, puedo ver eso en el hipertiroidismo. Entonces tendríamos que ver esas características, ¿no es cierto?, del cabello para poder orientar a un determinado cuadro. Ya, eso es muy importante, ¿no?, para poder escribir. Aquí vemos, ¿no?, una hipotricosis, ¿no es cierto? Hay menor cantidad de pelo, ya, que podemos encontrar en nuestra paciente igual. Entonces, el patrón androide ginecoide lo tenemos que tener claro, porque si hay un patrón androide en la mujer, hemos dicho, hay exceso de andrógenos. O es un tumor de la suprarrenal, o es un tumor de ovario. Los ovarios poliquísticos, habíamos dicho, ¿no? Puede ser. Pero también puede acompañar ya a problemas tiroideos o de hipófisis. ¿Ya? Puede ser que en algunos casos el cabello no tenga color. Y vamos a utilizar leuco cuando es blanco, la leucotriquia. ¿Qué significa leucotriquia? Cabello blanco. Este cabello blanco puede deberse a un problema, ¿no es cierto?, que es la deficiencia o la ausencia de pigmento, la melanina, en lo que se conoce como el albinismo. Pero también puede corresponder a la edad, ¿no es cierto?, lo que habitualmente llamamos las canas. Si es un adulto mayor, claro que el cabello se vuelve blanco, ¿no es cierto?, de tal manera que esa leucotriquia puede deberse a diversas causas. ¿Ya? Entonces, sin embargo, utilizar el tema, ¿no es cierto?, el término, perdón, de la canicie o las canas, me hace referencia a ese color blanco como parte del proceso fisiológico que observamos ya a partir de los 30 años. Nos vamos a encontrar que ya a los 30 años puede aparecer, ¿no es cierto?, la evidencia de 1, 2 o más cabellos blancos que va aumentando, ¿no es cierto?, a medida que va transcurriendo la edad. De tal manera que nos vamos a remitir netamente a hablar de leucotriquia a esa falta de pigmento en el color que corresponde, ¿no?, al albinismo. Y a la canicie, a lo que corresponde al proceso fisiológico en el cual, ¿no es cierto?, el cabello va perdiendo la coloración. ¿Ya? Eso es muy importante para poder considerar. Hay pacientes que pueden tener el cabello ligeramente más enrojecido, ¿ya?, más enrojecido, debido a la deficiencia vitamínica. ¿Ya? Seguramente cuando lleven pediatría les van a enseñar, hay dos cuadros graves de la desnutrición, el kwashiorkor y el marasmo. Y en el marasmo hay un signo bien característico, el signo de la bandera que observamos en el cabello. El cabello se vuelve más rojo, adquiere tonos de color por esta deficiencia de vitaminas, ¿no? Y a veces la mamá dice, no, mi hijito es choquito, mi hijito es rubio, pero lo que está teniendo su hijito, ¿qué es? Desnutrición, desnutrición. Y ahí va el tema, ¿no es cierto?, que poder encontrar ese eritrismo, me está diciendo, el cabello se vuelve más rojo por deficiencia de vitaminas, y de ellas principalmente la vitamina 6, ¿ya? Eso es muy importante que vamos a encontrar, ¿ya?, en lo que son los estados de desnutrición. El marasmo, deficiencia principalmente calórica. El kwashiorkor, deficiencia proteica. ¿Ya? Como no hay proteínas, el líquido sale al intersticio, ¿no es cierto? Hay edema. Y me dice la mamá, ¿cómo es posible que diga que mi hijo está desnutrido si está gordito? Claro, está gordito porque está hinchado y está desnutrido. Y eso se ve muy común, ¿no es cierto?, en nuestra población rural, donde la mamá piensa que el niño está bien nutrido al verlo así, hinchado. ¿Ya? Eso pues lo tendríamos que valorar justamente, ¿no es cierto?, asociado al estado de desnutrición que pueda tener el niño. Bueno, ¿qué más? Habrá que considerar pues el aspecto del cabello. Habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo es el cabello en el hipotiroidismo? Seco, grueso, quebradizo, ¿no es cierto? En el mixedema, no se olviden, nos referimos al hipotiroidismo en una etapa avanzada. ¿Ya? En cambio, en el hipertiroidismo hemos dicho cabellos finos, delgados, ¿ya? Es más, empieza a haber, ¿no es cierto?, menor cantidad, ¿ya? Hay hipotricosis. Bueno,
Entonces, lo más importante, ¿qué más? Habrá que ver, ¿no es cierto?, la seborrea, habrá que ver la caspa, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay una descamación a nivel, ¿no?, de la epidermis que podemos encontrar visible, ¿no?, en lo que es la exploración, como también podemos encontrar en algunos casos parásitos, ¿no?, en lo que viene a ser las liendres de lo que es la pediculosis, por ejemplo. Puede haber aumento de volumen, una tumoración de tejido blando, de tejido graso, los lipomas, pueden encontrarse también a nivel del cuero cabelludo. Podemos encontrar lesiones de tipo, ¿no es cierto?, micóticas, ya puede haber hongos, ¿no es cierto?, que se puede evidenciar, que hay que observarlos justamente en esa región, ¿ya? Bueno, ¿qué era la alopecia? La caída del pelo, ¿no?, ausencia del pelo, que había que considerar que se va dando generalmente en el varón, ¿no? Y eso va comenzando en edad temprana en algunas personas, donde ya se ve la calvicie 18 a 25 años. Y en la gran mayoría se da, ¿no es cierto?, ya en el adulto mayor. Generalmente esto en relación ¿a quién? A los andrógenos. A los andrógenos, ¿ya? Pero también tenemos que tomar en cuenta el componente hereditario, ¿no es cierto? No se olviden que la calvicie tiene un componente, ¿no es cierto?, autosómico dominante. Por tanto, se expresa, ¿no es cierto?, en el varón justamente de esa manera marcada en cuanto a la calvicie. Bueno, puede haber alopecia cicatrizal cuando hay una herida, ¿no es cierto?, que ha hecho que haya cicatrización, tejido colágeno que se acumula en ese nivel, afectó los folículos pilosos y afecta que no haya pelo, ¿no es cierto?, en esa zona afectada. Pero también puede ser pacientes con cáncer, que están con quimioterapia, y esos citostáticos que evitan la replicación celular de las células neoplásicas también afecta, ¿no es cierto?, el nivel del resto de las células de nuestro organismo, lo que hace que el cabello empiece a caerse, ¿ya? Por lo cual ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Bueno, hemos hablado de la macrocefalia, hemos hablado de la microcefalia, ¿no es cierto?, para poder considerar la fase de Marshall. Y bueno, la palpación que hay que hacerla siempre en orden, de atrás hacia adelante, ya palpando, ¿no es cierto?, lo que es el cráneo si es necesario. Se puede palpar la cara solo si sospecha lesión, eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, observamos una asimetría marcada. Si ustedes se dan cuenta, vemos una depresión bien marcada en el lado izquierdo del cráneo, ¿no es cierto?, lo que me daría pensar que tiene una fractura deprimida, ¿no es cierto? Pero no siempre la impresión o la imagen que vemos representa lo que pueda tener realmente el paciente, ¿ya? Y aquí vemos la correlación en imagen. Como vemos que el cráneo, en realidad, miren, si viene por este lado, no es que esté hundido el cráneo, sino que vemos que esta parte del hueso está grueso. ¿Qué habíamos dicho que se llamaba eso? Enfermedad de Paget. Entonces este hueso, fíjense, alcanza gran dimensión en una porción que me da esa simetría, pero en su conjunto le está dando mayor volumen a ese cráneo, ¿no es cierto? Macrocefalia, habíamos dicho. El crecimiento del hueso va en función de la fricción que existe. No se olviden, el cráneo no es redondo, no es liso. Hay zonas que están solevantadas. Hay un crecimiento, ¿no es cierto?, del hueso que se puede dar donde se insertan diferentes músculos. A eso llamamos exostosis. Puede haber depresiones, puede haber hundimientos, producto de un trauma, la fractura deprimida que había mencionado. Y la palpación del niño en relación a las fontanelas. Esta fontanela forma de un rombo, el bregma, hasta los 2 años hemos dicho, ¿no? Desde el año y medio hasta 2 años lo tengo que palpar. Esta fontanela, el lambda, no, 2 meses ya se cierra, ya no se la puede palpar, es pequeña, es triangular, no es fácil poderla reconocer. Peor el terion y el asterio, son muy pequeñas, no se palpa clínicamente, ¿ya? Entonces, aquí vemos la fase de Marshall, hidrocefalia. Bueno, aquí es evidente la hidrocefalia, pero hay cuadros en los cuales no es tan claro el diagnóstico y es un ligero aumento del cráneo, o bien una fontanela anterior abombada, me hace pensar en hidrocefalia, ¿ya? Entonces se puede percutir, hemos dicho, ¿no? Si percutimos en el vértex de la cabeza y escuchamos, ¿no?, esa sensación que he dicho, ¿no?, de hueco, le vamos a llamar signo de Macewen. Por tanto, Macewen, ¿en qué patología vamos a encontrar? La hidrocefalia. Podemos realizar la percusión, ya, aunque esto es la valoración neurológica, con el martillo de reflejos y valorar algunos reflejos en la cara.
¿no es cierto? Y a nivel del cráneo. Porque si percutimos la glabela, ¿qué reflejo estamos encontrando? Reflejo gravedad. Reflejo gravedad. Puedo pedirle al paciente que mire al frente con los ojos abiertos y sujetando el martillo desde arriba, percutir en la glabela. Y lo que tengo que ver es, ¿no es cierto?, la contracción de los orbiculares de los párpados. Tiene que haber el cierre de la hendidura palpebral. Puedo pedirle al paciente que cierre los ojos y hacer la percusión de manera frontal, ¿no es cierto?, o yendo también desde arriba. Pero lo que tengo que ver es la contracción de los orbiculares, ¿ya? Para poder evaluar un reflejo que es el gravedad. En todo reflejo siempre hay que evaluar una vía de entrada aferente, un centro de integración que tiene que estar o en la médula o en el tronco encefálico, porque la orden no lo da la corteza, y una vía eferente, ¿no? Una vía de salida, ¿ya? Y un efector. En este caso, en el reflejo gravedad, ¿cuál es el aferente? El trigémino. ¿Dónde es la integración? La protuberancia. ¿Cuál es el eferente? El facial. ¿Cuál es el efector? El orbicular de los párpados. De esta manera, si cualquiera de esos componentes que he mencionado está lesionado, no va a haber el reflejo gravedad. Puedo hacer la misma maniobra percutiendo el arco superciliar en el lado derecho y en el lado izquierdo. Reflejo superciliar. La misma vía neurológica. Aferencia, trigémino. Integración, protuberancia. Eferente, facial. Efector, orbicular de los párpados. De tal manera que cuando percutimos una sola vez en la glabela, encontramos que el orbicular de los párpados se contrae también una sola vez. Pero ¿qué pasa si ese orbicular se contrae varias veces? Eso no es normal. No es normal. A eso llamamos signo de Myerson. Signo de Myerson. ¿Cuándo encontramos Myerson? En pacientes con Parkinson, en pacientes con demencia senil, en pacientes con tumores frontales. Por tanto, encontrar que el orbicular de los párpados se contraiga varias veces frente a un estímulo de la percusión no es normal, es patológico. ¿Ya? En ausencia del martillo lo podemos hacer con el dedo de manera directa, o si no, lo hacemos, ¿no?, como estamos viendo en la diapositiva, ¿no?, con el martillo sujetándolo desde arriba para que el paciente no vea el movimiento. Bueno, eso es lo más importante. Este es el resumen de lo que hemos mencionado, y bueno, exámenes complementarios que no lo vamos a tocar. Cara, hemos visto que hay que ver la simetría, hay que comparar la simetría, ¿no es cierto?, que es muy importante. Las cejas hay que verlas, cabeza, cuerpo, cola, hay que ver los párpados, que ninguno esté caído, hay que ver el surco nasogeniano, hay que ver la comisura de los labios, que estén al mismo nivel, ya que eso es lo más importante para poder reconocer alguna lesión, ya, en cuanto a la simetría, como por ejemplo la parálisis facial, ustedes se acordarán. ¿Qué más? En la piel, el color. Si la piel está pálida, si la piel es blanca, eso puede ser constitucional. ¿De qué depende el color de la piel? De pigmento. ¿Qué pigmento? Melanina y caroteno. Y también de la irrigación, ¿no es cierto? De la irrigación a nivel capilar. Por tanto, depende mucho de esos componentes para que haya color. Hay personas que tienen el color de la piel blanca, y eso es constitucional y no representa nada patológico. Pero también la palidez de la cara me puede significar, ¿no es cierto?, anemia, siempre y cuando vaya acompañado de la palidez de las mucosas. En este caso yo veo los labios que están pálidos, que acompañan la palidez, ¿no es cierto?, de la piel de la cara. Y ahí decimos anemia. Puede ser que la persona no tenga color en el cabello, en las cejas, en las pestañas, acompañando ese color blanco de la cara, en lo que es el albinismo, ¿no es cierto?, el albinismo. Entonces habría que ver, ¿no? Esta palidez puede tener muchos significados. ¿Se acuerdan de la facies mitral? Me decía cianosis central, ¿no es cierto? Cianosis en los párpados, cianosis en la nariz, cianosis en los labios, que contrastaba con la palidez del resto de la cara. La cara está blanca, pero encontrábamos cianosis a esos niveles. Por tanto, ¿no es cierto?, esa estenosis mitral tiene una característica bien peculiar para reconocer. Un paciente que está, ¿no es cierto?, un paciente que está con hemorragia, ¿ya?, que está con hemorragia, va a llevarme a la anemia, va a encontrar la palidez, por ejemplo. Palidez, ¿no?, que es muy importante poder conocer. La ictericia, el color amarillento de la piel y las mucosas, me está indicando un problema a nivel, ¿no es cierto?, de la
conjugación de las bilirrubinas, porque pueden ser prehepáticas, porque hay hemólisis, pueden ser las causas hepáticas, porque hay daño en el hepatocito, donde va a aumentar directa y indirecta, o puede ser obstructiva, donde ya se ha conjugado, pero no pasa, ¿no es cierto?, al intestino. No pasa la bilis al intestino y empieza a acumularse en nuestra circulación y da el color amarillento, ¿no?, de la piel y las mucosas, donde predomina la directa, la conjugada. Pero sea la indirecta o sea la directa, o ambas, vamos a encontrar la piel amarilla, ¿no es cierto?, amarilla. Y tengo que pensar en las causas que me llevan a esa ictericia. ¿Ya? La rubicundez, habíamos visto, ¿no?, la facies rubicunda, que puede deberse a muchas causas. Desde aquella paciente que tiene la poliglobulia, exceso de eritrocitos, a la paciente que tiene quemadura de primer grado, o aquellas pacientes que pueden estar, ¿no es cierto?, enojados, que estén con el pudor, ¿no es cierto?, con la vergüenza, que se me provoca esa vasodilatación, ¿no?, y ya el color amarillento de la piel. Palidez de las mucosas con la piel, puedo pensar en anemia, ¿no es cierto?, y vamos encontrando entonces ese color. Cianosis, coloración azulada de la piel y las mucosas. Puede ser por un exceso, ¿no es cierto?, de la carboxihemoglobina, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar, producto de problemas cardíacos, de problemas respiratorios, que los tengo que asociar ya como causa que me está llevando a ese problema. ¿Qué vemos en esta cara? El edema. Edema que predomina a nivel palpebral. ¿En qué patología tengo que pensar? Renal, ¿no es cierto? Un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico puede ser. Tendríamos que pensar que puede ser una reacción alérgica. Tendríamos que pensar que puede ser el hipotiroidismo. Tendríamos que pensar que puede ser el síndrome de Cushing, la cara de luna llena. Tendríamos que ver por qué está hinchada la cara y hay que buscar esa congestión o ese edema facial, ¿a qué se debe? Aquí vemos que el maxilar inferior no se está desarrollando adecuadamente, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, en la fase de la acromegálica dijimos, el maxilar está más desarrollado. ¿Cómo se llamaba ese signo? Prognatismo. Mayor desarrollo de uno o ambos maxilares. Ahora, si el maxilar no se desarrolla, esta fase la vamos a llamar agnata. Es decir, no hay desarrollo del maxilar. Prognata, mayor desarrollo del maxilar. ¿Ya? De tal manera que son la denominación que se puede dar a este tipo de fases. ¿Qué voy a hacer con el paciente cuando lo examino? Le voy a pedir que mire al frente, que me cierre los ojos, ¿no es cierto?, que me frunza las cejas. Le voy a pedir, ¿no es cierto?, que muestre dientes, que sople, que silbe. Y tengo que ver la simetría en esa cara. Porque si encuentro que al fruncir las cejas o la frente, si un lado no se forman los pliegues, me está indicando posiblemente una parálisis facial. ¿Central o periférica? Periférica, ¿no es cierto? Si le pido que muestre los dientes y no me puede mostrar en un lado, me está mostrando, ¿no es cierto?, posibilidad de una parálisis facial. Si le pido que sople, que sirve y no lo hace, parálisis facial. Por tanto, tengo que pedir esas maniobras. ¿Qué parálisis facial tiene este paciente? ¿Central o periférica? La central afecta la parte superior e inferior, o solo la inferior. Solo inferior. Entonces, una parálisis periférica, porque está afectando la parte superior y la parte inferior. ¿Cuál lado está afectado? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Siempre hay que hablar del paciente. Izquierdo. Porque aquí no veo los surcos de la frente. Porque aquí veo el surco nasogeniano plano. Aquí se lo ve muy bien. Porque la comisura labial está descendida. Porque no me pueden mostrar dientes como lo está haciendo aquí. Entonces, eso que tengo que ver es una fase asimétrica. No es igual la mitad derecha que la izquierda. Y me da a reconocer, ¿cierto?, una parálisis facial. Puedo palpar el cráneo en los puntos frontales, puedo palpar la cara en los puntos sinomaxilares, puedo palpar el trago y no debería provocar dolor. Si duele, eso es patológico. Porque aquí están los senos paranasales. Y si duele, tendría que haber alguna patología que está afectando esas cavidades de aire. La sinusitis. La sinusitis va a provocar dolor a la palpación de puntos frontales maxilares.
Ahora, si me duele al palpar el trago, sobre todo en los niños vemos ese signo, voy a pensar en otitis, otitis. De tal manera que hay puntos dolorosos que hay que palparlos. Percusión. ¿Puedo aplicar la percusión en la cara? Sí. Y aquí estamos percutiendo. Esto no es un reflejo. Estamos buscando un signo patológico. Porque si percuto 2 centímetros por delante del trago, inmediatamente por debajo del arco cigomático, me voy a encontrar con el facial. Y si le percuto al facial, ¿qué puedo provocar si hay una hipocalcemia? Tetania. Todos los músculos que inerva el facial se van a contraer. Si ustedes se acuerdan, el facial, dijimos, inerva todos los músculos de la cara, todos los músculos de la expresión, todos los músculos de la mímica lo inerva el facial, excepto ¿cuál? Párpado superior. Elevador del párpado superior. ¿Quién inerva el elevador del párpado superior? Oculomotor. Por tanto, no tiene por qué afectarle, ¿no es cierto? Si hay un problema en el facial, al oculomotor y al elevador del párpado superior. Por tanto, si yo percuto donde he mencionado delante del trago 2 centímetros debajo del arco cigomático, percuto al facial. Si hay hipocalcemia, va a haber tetania. Se van a contraer todos los músculos de la cara. ¿Cuál observo? Un componente orbitario, ocular. ¿Cuál voy a observar? El ala de la nariz se va a mover, componente nasal. ¿Cuál voy a observar? El labio se va a mover, orbicular de los labios. Por tanto, es lo que más se observa al buscar este signo que se llama el signo de Ebostec. ¿Y el Ebostec qué me indica? Hipocalcemia o hipoparatiroidismo. No, un signo solito no me hace el diagnóstico. Tendré que buscar el signo de Escherichia, tendré que buscar el signo de Trousseau, tendré que pedir la calcemia. Tengo que ver el nivel de calcio en sangre para decir realmente que tiene deficiencia de calcio. Y ahí viene la segunda etapa. ¿Por qué tiene deficiencia de calcio? ¿Tendrá alguna limitación en la dieta? ¿Será que tiene un hipoparatiroidismo? Y tengo que empezar a examinar y estudiar a esa paciente. Signo de Bostec, igual. Entonces, lo más importante, no olvidándonos que en el examen de cara, ¿no es cierto?, hacemos una anamnesis para buscar datos clínicos que me orienten. A la inspección hay que buscar datos importantes como la facies, por ejemplo, como hemos mencionado, y los cambios de color que hemos hecho referencia, y lesiones cutáneas, ¿no? Y luego la palpación, solo si sospecho una lesión, o bien los puntos dolorosos como hemos mencionado, ¿no? Que es lo más importante. El examen de ojo. El examen de ojo incluye un examen, es que en la cara también tengo que ir avanzando. Examino ojo, examino nariz, examino boca y examino oído. Tengo que seguir un orden también. Y si examino ojo, hay un examen de ojo externo y hay un examen del globo ocular propiamente dicho. Quiero examinar el examen externo de ojo, que incluye el examen de las cejas, el examen de las pestañas, el examen de los párpados. ¿Ya? De tal manera que, ¿no es cierto?, podemos encontrar la paciente tenga alguna alteración. ¿Se acuerdan? Dijimos, si se cae el pelo de la cola de las cejas, signo de Fournier, ¿en qué patología encontrábamos eso? ¿En qué facies? La leonina. Solamente la cola de las cejas. En el mix edema, ¿no? En el hipotiroidismo. Porque si se caía todo el pelo de las cejas, muy bien la leonina, ¿no es cierto?, que veíamos en la lepra, ¿no es cierto? Muy bien. Y el infiltrado nodular. Por tanto, hay que observar. En este caso, el edema de los párpados. ¿Por qué puede estar con el edema bipalpebral unilateral? Porque hay alguna picadura de algún insecto que está provocando una reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Porque puede corresponder a algún trauma que ha tenido, ¿no es cierto?, en ese ojo. Más aún si tuviera, por ejemplo, no, equimosis. En la enfermedad de Chagas, ¿se acuerdan? Dijimos, fase aguda de Chagas, signo de Romaña masa. Por tanto, tenía que pensar en esos factores. Pero si están ambos lados, los dos lados están edematizados, ¿en qué voy a pensar? Problema renal, habíamos dicho, ¿no? Problema renal. Será un nefrítico, será un nefrótico, bueno, habrá que pensar, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahí vamos a considerar. Este signo, pliegue desde el párpado superior hasta el párpado inferior en el ángulo interno del ojo. Epicanto, epicanto. Lo encontramos en varios síndromes, es muy común en el Down, pero también se ve en la poliquistosis renal, pero también se ve, ¿cierto?, en diferentes síndromes que seguramente han llevado, ¿no?, en embriología.
pero el signo es epicanto. Epicanto. Ursuelo, chalación, granizo, dice, ¿no? ¿Qué es el chalación? Es un nódulo duro. ¿Dónde está formando este nódulo duro? En el párpado, ¿ya? Resulta que es por inflamación de la glándula de meibomio. Aquí vemos un proceso inflamatorio a nivel del borde del párpado, donde vemos que se ven afectadas las glándulas de 6. ¿Ya? Y eso llamamos como el ursuelo. Blefaritis, inflamación del párpado. El enfisema subcutáneo, pues hay un crépito, como si hubiera burbujas que se rompen. Esto, si ustedes se fijan, aunque nos dificulta ahorita la proyección, aquí veo una placa. Hay una lesión solevantada. ¿De qué color? Amarillo, que representa depósito de grasa. Eso se llama el santelasma o santoma. Santelasma, ¿ya? Que generalmente encontramos, ¿no?, en el párpado superior como en el párpado inferior en pacientes que tienen dislipidemias, exceso de grasa, exceso de lípidos, ¿ya? Eso es muy importante. Aquí el párpado, ¿qué cambios tiene? Equimosis. ¿Qué era la equimosis? Lesión hemorrágica o vascular. Hemorrágica. Aquí hay ruptura de vasos que está provocando una hemorragia, un sangrado que está infiltrando el tejido graso, ¿no? Y este color cambia, hemos dicho, de azul se vuelve a verde, se vuelve a amarillo y se resuelve, ¿no? De acuerdo al catabolismo de la hemoglobina. Ahora, si fuera un aumento de volumen palpable, hablamos de hematoma, ¿no? Hematoma. En este caso es una equimosis. Aquí está el santelasma. Ahí se ve en el párpado inferior como en el párpado superior. Ahí está la equimosis. Bueno, ahí está el edema. Y bueno, ¿este qué signo es? Ojo de mapache. ¿Qué sugería? De la base del cráneo, ¿no? Del compartimento anterior. ¿Cómo está este globo ocular? Sobresaliendo. Está protruyendo hacia afuera, ¿cierto? A eso se llama exoftalmos. Si trazo una línea imaginaria del borde superior al borde inferior de la órbita, hasta ahí tendría que llegar la córnea. Si la córnea está por delante, exoftalmos. Si está por detrás, enoftalmos, ojo hundido, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una protrusión del globo ocular. Esta protrusión, ¿qué está provocando a la hendidura palpebral? Que aumente, ¿no? Los párpados están haciendo que la hendidura esté más ancha, ¿no es cierto? Más amplia, porque el globo ocular está sobresaliendo, está empujando, ¿no? Por tanto, en este caso, si yo encuentro en ambos lados, voy a pensar en el hipertiroidismo. Pero si encuentro en un solo lado, hay que pensar en un tumor que está creciendo en la órbita y que está empujando el ojo hacia afuera. Por tanto, es importante. ¿Cómo voy a valorar el exoftalmos? Viendo a la persona de perfil, como estamos viendo. Ahí veo, ¿no es cierto?, hasta dónde debía llegar la córnea. Y me doy cuenta que estoy frente al exoftalmos, ¿no? Al exoftalmos. Ahora, ¿qué es el exoftalmo entonces? Es la protrusión del globo ocular. ¿En qué patología observamos? Hipertiroidismo. De manera característica en el Graves Basedow, que es una variante, ¿no es cierto?, del hipertiroideo. ¿Ya? Del hipertiroideo. ¿Se acuerdan que les había dicho, ¿no es cierto? Aquí no se ve mucho la imagen, la entrecortada. Miren, viendo de frente al paciente, veo la esclerótica que le está rodeando al iris. Si ustedes se dan cuenta, la esclerótica viene y le da una vuelta completa al iris. Normalmente nuestros párpados no nos deja ver el iris así. El párpado nos cubre en la parte superior y en la parte inferior. Y vemos la esclerótica en la parte interna y en la parte externa. En este caso, este arco que observo del iris, de la esclerótica alrededor del iris, signo de von Graefe. Entonces veo el exoftalmos y veo el signo de von Graefe. Si yo le acerco un objeto a este paciente, los globos oculares van a juntarse, convergencia. Pero como hay debilidad en los rectos internos, los ojos se empiezan a separar. Signo de Mobius. Eso vamos a encontrar en un paciente hipertiroideo. Pero parto desde estos ojos, observo ojos saltones, digo hipertiroidismo. Ya tengo que buscar después el signo de von Graefe, tengo que buscar el signo de Mobius, tendría que buscar el signo de Darlimpe. ¿Qué es el Darlimpe? Hay una retracción del párpado superior. Por eso es que veo mejor, ¿no es cierto?, la esclerótica y me dibuja ese anillo que estoy mencionando.
Por tanto, estos signos son característicos de hipertiroidismo. Von Graefe, Darlimpe, Mobius, ¿no? Y el signo del exoftalmos vamos a encontrar en el hipertiroidismo. ¿Ya? ¿Será que este paciente va a poder cerrar el ojo adecuadamente? Probablemente no. ¿Cómo se llama la incapacidad de poder cerrar el ojo de manera completa? La oftalmía, que observo también en la parálisis facial, que el ojo no se puede ocluir de manera completa, ¿no? El párpado no se puede cerrar de manera completa porque el párpado inferior se ha volcado, ¿no es cierto? Se ha vertido. Bueno, lo opuesto, aquí no puede abrir el ojo, blefaroespasmo. El orbicular se ha contraído de manera tónica que ahora el paciente no puede abrir el ojo, ¿ya? Entonces ahí vemos lo opuesto. ¿Cómo está el ojo aquí? Hundido. ¿Cómo se llama eso? Enoftalmo. ¿En qué casos puede encontrar enoftalmo? ¿Ya? Lo más característico, lo más típico. En el paciente deshidratado. En el deshidratado. ¿Ya? Eso es lo más importante para poder... Un paciente deshidratado, ¿no? Los ojos se hunden. Ojos hundidos. Yo no voy a hablar ya de ojos hundidos, tengo que hablar de enoftalmo. ¿Ya? Enoftalmo. Aquí que estamos viendo, los párpados, ¿cómo están? Caídos. ¿Cómo se llama cuando hay descenso o caída de los párpados? Ptosis palpebral. ¿La ptosis palpebral es unilateral o bilateral? Bilateral. Lo que estábamos viendo en la miastenia gravis es que hay ptosis bilateral. Y para poder ver qué hace el paciente, hiperextiende la cabeza y puede visualizar. Le da una imagen, ¿no es cierto?, de que estuviera cansado, ¿no es cierto?, que estuviera de sueño. Y eso lo habíamos visto en facies. Ah, pero si se cae un solo párpado, eso no es miastenia gravis, eso es Claude-Bernard-Horner, compresión del simpático cervical, ¿ya? De tal manera que tengo que ver si hay la ptosis palpebral, ¿ya? Ahora, eso es lo más importante, ptosis palpebral. ¿Cómo está el borde del párpado? Volcado hacia afuera. Eso se llama ectropion, eversión del borde palpebral, ¿ya? ¿Cómo está el borde del párpado? Volcado hacia adentro. ¿Cómo se va a llamar eso? Entropion. Endo, adentro, exo, afuera. Ectropion y entropion. En la parálisis facial puede afectarse el orbicular de los párpados. Por tanto, si se paraliza el orbicular, el borde palpebral se vuelca hacia afuera. Ectropion. Como el aire, el polvo, la sequedad afecta esta conjuntiva, empieza a haber, ¿no es cierto?, hesitación y empieza a haber lagrimeo. ¿Cómo se llamaba las lágrimas? El derramamiento de lágrimas. Epífora. Puede ser la epífora por una hesitación ahora, o puede ser también por algo emotivo, ¿no? Algo emocional. Puede ser. Pero miren, el párpado superior no está afectado, porque el elevador del párpado superior no lo inerva el facial y no tiene por qué afectarse si hay una parálisis del facial, ¿ya? Este ectropion lo van a ver muy común en los ancianos, en los adultos mayores, porque empieza a haber hipotonía en estos músculos orbiculares de los párpados. Ya, tendría que ser bilateral. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esta lesión? Una placa amarillenta, santerasma. Me está indicando una dislipidemia, exceso de lípidos, ¿no es cierto? El párpado está volcado hacia adentro. ¿Cómo se llama eso? Ectropio. ¿Qué está provocando? Entropio. ¿Qué está provocando este entropio? Que las pestañas ahora empiezan a editar la conjuntiva, porque están en contacto, ¿no es cierto? Ahí se llama la triquiasis, ¿no? Las pestañas están orientadas hacia la conjuntiva. ¿Qué es este signo? Ectropio, ¿no ven? En el adulto mayor vemos el ectropion con relativa frecuencia. El entropion, ¿ya? La distiquiasis hace referencia a que no solamente hay una hilera de pestañas, sino hay dos. ¿Ya? Es una anomalía en la cual hay dos hileras de pestañas, una hacia adentro y otra hacia afuera, ¿ya? Blefaritis, inflamación del párpado, ¿no? Dacryoadenitis, inflamación de las glándulas lagrimales, ¿no? Lagrimeo, hemos dicho, epífora, ¿ya? Bueno,
Ahí está la valoración de la conjuntiva. La quiero ver si está congestiva, si está pálida, ¿no es cierto? Y ahí, bueno. Aquí, ¿qué estoy viendo a nivel de la conjuntiva ocular? Una lesión amarillenta, ¿no? Que está saliente, que hace relieve. La vamos a llamar pingüécula. Igualito, aquí me está indicando tejido graso. Pingüécula. Esto es muy común en nuestra población. La conjuntiva se empieza a formar un repliegue que adquiere la forma triangular. El vértice va a la córnea, la base hacia el ángulo del ojo. ¿Cómo se llama esto? Pterigio. Esto sobre todo es por el roce, por la sequedad, por la fricción que hay a nivel ocular. Esto es estético. Se ve como una carnosidad, ¿no es cierto?, que está creciendo en el ojo. El problema es cuando llega a abarcar ya y se pone delante de la córnea. Ahí ya afecta la visión. Y ahí se puede hacer la resección quirúrgica. El problema es que recidiva. Vuelve a crecer. Ya, entonces esto es pterigio. Pterigio. ¿Qué es xeroftalmía? ¿Se acuerdan? Ojo seco. Deficiencia de vitamina A que provoca sequedad, ¿no es cierto?, ocular, que puede complicarse con una úlcera córnea. Úlcera córnea. El pterigio es muy común en nuestra población, ahí se ve el pterigio, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pingüécula. Y bueno, el edema de la conjuntiva se va a llamar quemosis. Puede ser por una reacción alérgica, puede ser, ¿cierto?, algo que le ha provocado, ¿no?, irritación a nivel de la conjuntiva ocular, ¿ya? ¿Qué más? El color de la esclerótica. ¿Qué estoy viendo aquí? Coloración amarillenta, ¿no? No se olviden que la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Ahí estoy viendo la conjuntiva ocular con la coloración amarillenta, que contrasta con la esclerótica, ¿no es cierto? Porque si no está amarilla la esclerótica y solamente está la piel, eso es la pseudoictericia, que se observa en la ingesta excesiva de caroteno. Aquí yo veo, ¿no?, el ojo rojo. La conjuntiva ocular es transparente, tiene vasos finos que la recorren. Si se rompe algún vaso, va a provocar una hemorragia que me va a dar ese color rojo del ojo, ¿ya? De tal manera que aquí es una hemorragia subconjuntival. Esto se da en pacientes que tosen con mucha fuerza, esto se da en pacientes que pujan, por ejemplo, en el parto, se puede observar esta lesión por aumento de presión que está generando, ¿ya? Por tanto, habrá que considerar ese ojo rojo. Vamos a quedar aquí para que la siguiente entremos al examen del globo ocular propio.